Ejemplos en el ámbito cultural anglosajona, la gran mayoría son británicos, de Gran Bretaña, un ejemplo en Irlanda, y un concepto dentro del ámbito de la cultura y la religión. El ultramontanismo hace referencia a una propuesta sobre el tipo de relación que deben mediar entre la Iglesia Católica y los estados con los que mantiene concordatos. Es decir, que es al final una propuesta de tipo religioso en el que se media entre el ámbito del catolicismo, que es la propia Iglesia, y los estados que mantienen pues, cualquier religión. Normalmente el catolicismo, por ejemplo, y eso que se lleva a cabo a través de la firma de concordatos, como pasa, por ejemplo, en España, en la época de la dictadura, o en otros países. Hay otros países que llevan otro tipo de religión, por ejemplo, el centro de Europa, hablando de Alemania, o bueno, Austria no, pero por ejemplo, Países Bajos, Bélgica también hay diferentes religiones. En Bélgica es el catolicismo, en Países Bajos es otra religión que está relacionada más con el protestantismo. Hay diferentes. Es verdad que en Francia también existió y existen los hugonotes, pero en Francia predomina prácticamente la religión católica. En el sur de Europa, los tres países de Italia, eh, Portugal y España es el catolicismo. Grecia es otra religión, que es la religión ortodoxa, diferente, pero bueno, que son muy parecidas. Y todo ello, bueno, por lo que habla el término ultramontanismo es la relación que existe entre la Iglesia Católica y los Estados que se media a través de la firma de concordatos. Ejemplos que son cuatro en Gran Bretaña, como Montaigne Wrote James, que es M. R. James, como se le conoció, fue escritor, medievalista e importante anticuario británico. Se especializó en cuentos de terror dentro de la ficción fantasmal y una de las obras es Collected Ghost Story de 1931. Un hombre que fue, bueno, pues escritor medievalista, se especializó en el ámbito de la Edad Media, pero bueno, fue también un importante anticuario y su especialidad en el ámbito de la literatura fue los cuentos de terror dentro de la propia ficción fantasmal, es decir, de los fantasmas. Algernon Blackwood fue escritor, periodista y narrador de radio británico, se especializó en relatos fantásticos. Sus obras fueron consideradas por varios críticos como las mejores de la literatura del horror y de lo extraño, junto con los contemporáneos Lord Dunsany y Arthur Machen. Es decir, al igual que Mountain Road James, Algernon Blackwood también se especializó en relatos fantásticos. Muchas de sus obras, bueno, fueron consideradas por los críticos como las mejores obras dentro de la literatura del horror y de lo extraño, junto a otros escritores de la época contemporánea también anglosajona, como fueron Lord Dunsany y Arthur Machen, es decir, pues de la era contemporánea británica. Edward Frederick Benson, o más conocido como E.F. Benson, porque él fue novelista, escritor y biógrafo británico, se especializó también en cuentos de terror, como la gran mayoría de los que he hablado en la anterior diapositiva, y sus amigos lo llamaban Fred. Una de las obras es Lucia in London de 1927, un hombre que, como los ejemplos anteriores, también se dedicó a los cuentos de terror, de la fantasía, de los fantasmas, como por ejemplo Arthur Machen, que fue escritor británico, conocido por su influyente literatura sobrenatural y de terror fantástico, y una de las obras es La colina de los sueños, de 1907. Bueno, pues los cuatro se dedicaron al ámbito de la literatura de terror, de lo sobrenatural, de lo fantasmal, es decir, de lo que no sería una literatura real o realista, sino de algo, pues, bueno, a través de la invención de ideas y, bueno, pues llevó a cabo pues un montón de literatura hoy en día que habla de los fantasmas, del horror, de los cuentos más o menos y bueno, pues, también es interesante pues, tanto para niños como adultos. Sheridan Le Fanu fue escritor irlandés, se especializó en cuentos y novelas góticas de misterio y de terror. Una de las obras es Carmilla de 1872. Un hombre que, al igual que los anteriores, destacó en Irlanda, que también está dentro de la cultura anglosajona, como Estados Unidos, como todo lo que es Reino Unido en sí. También habla de Escocia, Irlanda del Norte, Gales, la parte de Oceanía también es anglosajona. Las dos principales potencias o países del continente de Oceanía son Australia y Nueva Zelanda, junto con Estados Unidos y Canadá en América. Entonces, Sheridan Le Fanu también dejó huella en los cuentos, novelas góticas de misterio y de terror, bueno, pues la literatura anglosajona. Con ello finalizo, comentar que soy historiador y si os gusta este vídeo relacionado con ejemplos del mundo anglosajón dentro de la literatura, darle a like, suscribiros, comentar y también el concepto que he explicado
Y repito de nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.